psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. El día de hoy tenemos un tema súper interesante para todas las mamás y papás que nos están viendo. El título de nuestro webinar del día de hoy es Estrés, agobio y cansancio, ser papás y mamás o ser padres en tiempos de pandemia. ¿Cómo ven? Pues bueno, también estamos muy contentas porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Susana Vega. Susana Vega, les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en atención temprana de la primera infancia y familia por la Universidad de Barcelona. Y además está certificada en disciplina positiva y es educadora para padres y primera infancia por la Positive Discipline Association. Entonces, bueno, ella se dedica a dar conferencias, talleres y asesorías personales, sobre todo a mamás y papás, sobre disciplina positiva. Entonces, le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, Nuria. Hola, bueno, pues bienvenida. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, te quiero platicar a ti y a toda nuestra audiencia que primero vamos a platicar un poquito sobre el tema. Sí. Y después vamos a dar unos minutos al final de la charla para platicar con nuestro público, para responder las dudas o preguntas que ellos tengan. Entonces vamos a pedir que en la parte de comentarios vayan poniendo todas las dudas y preguntas que vayan saliendo, para que Susana se las pueda responder, ¿ok? Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, bueno, hemos estado en esta pandemia, alrededor del mundo ya un año. Las escuelas están cerradas, el trabajo es remoto, hay distanciamiento social. Hemos tenido entre todos pues dificultades de todo tipo, ¿no? Sí. Y pues en los padres ha causado mucho estrés, mucho agobio, porque, bueno, si en los adultos que viven solos o que no tienen hijos ha causado muchas consecuencias, digamos, a nivel emocional, me imagino que a nivel familiar eso también está impactando en los hijos, ¿no? Sí. ¿Qué ha implicado ser mamás y papás en tiempos de pandemia? Sí, mira, como dices, pues obviamente hemos estado ya un año todos viviendo por esta situación que para todos, por supuesto, ha sido algo diferente, que nunca habíamos vivido. Yo creo que la primera cosa que ha implicado, por supuesto como papás, pero primero como personas, es todos los cambios y la incertidumbre que ha habido alrededor de la pandemia, ¿no? Que al principio pues no sabíamos bien de qué se iba a tratar. Todos nos hemos ido enterando de las cosas como poco a poco y la información nos ha llegado poco a poco. Entonces, esto genera muchísima incertidumbre y genera mucha ansiedad. Entonces, esto, obviamente, nosotros si lo vivimos como mamás o como papás, eso se lo transmitimos a nuestros niños. Y el ambiente en casa es un ambiente de incertidumbre y un ambiente de ansiedad. Entonces, esta sería la primera, ¿no? Todos los cambios que hemos tenido que hacer en un año, todas las adaptaciones y las adecuaciones en casa, yo creo que eso sería el primer paso, ¿no? De cómo ha sido esta situación y cómo hemos enfrentado nosotros los papás esta situación de la pandemia. La segunda es, obviamente, pues la convivencia extrema. La mayoría de nosotros estamos trabajando, al menos al principio, pero ahorita todavía muchos papás y mamás siguen trabajando desde casa. Los niños, como dices, las escuelas están cerradas, entonces, al menos aquí en México, los niños siguen estando aquí en clases en línea, que ahorita seguramente platicaremos también de eso, pero al final la convivencia ha sido extrema, ¿no? Cada quien estábamos acostumbrados a tener nuestras diferentes actividades, cada quien, los niños iban a la escuela, las mamás, papás nos íbamos al trabajo, nos quedábamos en casa, etcétera, diferentes actividades. Todo esto se ha venido cambiando y se ha venido coartando, entonces, claro que la convivencia extrema hace que el estrés suba, ¿no? Porque es normal. Cuando convives 24 horas con una persona, pues claro que las emociones están al flor de piel.
Y después la otra, yo creo que para papás, pero sobre todo para mamás, que hacemos 8,000 cosas en un día y entonces que nos encargamos de casa, pero además de marido o pareja, y nos encargamos de los niños y nos encargamos de todas las cosas más las que trabajamos. Entonces, todo esto ha venido a que los espacios tanto físicos como emocionales como que no se han estado definidos, ¿no? Y entonces este poco tiempo y poco espacio para nosotros mismos o para nosotras mismas también hace que los niveles de estrés suban. Entonces, otra vez estábamos acostumbrados que a lo mejor los niños en la mañana estaban en la escuela, tú tenías tus actividades, pero ahora todo es junto, ¿no? Y entonces toda la dinámica de la familia en realidad cambió. Más las clases en línea, que las mamás pasamos de ser mamás, más mamás y maestras, cuando muchas de las veces, pues esta situación o esta combinación no nos sale muy bien. Entonces, creo que sobre todo los cambios constantes, sabemos que al ser humano nos cuesta trabajo los cambios, que son parte de nuestra vida definitivamente, pero de todos modos, creo que ha sido un año de cambios constantes y sobre todo de mucha incertidumbre. Claro, y cambios constantes que además llegaron de sopetón, ¿no? O sea, no fueron como de paulatinos, de repente fue de pum, pum, cambio. Claro. Esto que mencionaste, incertidumbre, convivencia extrema, definición de espacios, ¿no? Genera mucho estrés y agotamiento emocional, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto en las personas? El estrés y el constante agotamiento emocional. Claro, pues mira, por supuesto que hay consecuencias y lo hemos visto, ya incluso hay muchos estudios o se están haciendo estudios en diferentes universidades del mundo de la situación emocional, de cómo estamos viviendo todos esta pandemia, ¿no? Pero yo diría que la primera es que como papás o como mamás estamos mucho más o tendemos mucho más a estar reaccionando en lugar de responder. ¿Y qué significa esto? Que llega tu hijo y a lo mejor se le cae la leche, que es algo que pasa muy normal y que es una actividad que a todos los niños les pasa, que se les cae en algún momento la leche, el agua, tiran algo, lo que sea. Y a lo mejor tú en otro momento pues tienes la paciencia o puedes decir, bueno, se le cayó la leche, ok, vamos a limpiar o lo vamos a resolver. Cuando nosotros estamos en una situación constante de estrés emocional, entonces nuestro sistema nervioso está todo el tiempo alerta, todo el tiempo está pensando que hay un peligro que tiene que resolver. Y entonces esto hace que en lugar de que tomemos una solución o que pensemos en una solución a ese problema, pues lo primero que hacemos es reaccionar. Y reaccionar con un grito, con un manazo, o sea, reaccionar cuando estas veces que todo te afecta, ¿no? Porque estás en este nivel constante de estrés que cualquier cositita, por más mínima que sea, hace otra vez que tu cerebro explote y que tu cerebro esté todo el tiempo alerta de algo malo está pasando. Entonces, por supuesto, hay muchos más gritos, ¿no? Muchos más castigos, más luchas de poder entre papás y mamás. Y esto, tristemente, en muchos de los casos lleva a violencia física, violencia verbal, ¿no? Que toda la casa o que toda la situación de las casas o de las familias esté como en este constante estrés que lleve a estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante, el otro día una mamá me preguntaba, ¿no? Oye, los niños están haciendo más berrinches ahora en pandemia. Yo decía, sí, probablemente sí, pero también es importante ver cómo estamos nosotros como adultos, ¿no? Porque claro, un niño que está en este ambiente de estrés y en este ambiente de constante de incertidumbre más estrés, más mi mamá está pegando de gritos todo el día, pues claro que yo también reacciono ante eso, ¿no? Los niños reaccionan a lo que están viviendo y lo que están pasando en casa. Entonces se vuelve esto como muy pesado y se vuelve un constante, te digo, lucha de poder y un constante caos que vamos sobreviviendo día a día en lugar de poder planear o poder tener momentos importantes o momentos de conexión con los niños, solamente estamos en este estrés y en esta responder y reaccionar todo el tiempo, ¿no? Claro. Ahora que mencionabas esto de luchas de poder, no solo se da entre mamás y papás, ¿no? También se da entre hijos y papás. Perdón, claro. Sí, entre hijos y papás, ¿no? Sí. O sea, y luego yo creo que muchos papás y mamás pues no saben qué hacer ante esto. Claro. ¿Cómo podemos hacer o qué pueden hacer los papás y mamás? Pues para resolver esto, pero seguramente te he escuchado decirlo, ¿no? Y bueno, los psicólogos lo recomiendan generar nuevas rutinas. ¿Qué es lo que recomiendas? Generar nuevas rutinas, cómo hacer que se lleven a cabo. ¿Cuál es lo que tú recomiendas para establecer un poquito de orden en casa?
Exacto. Sí, yo creo que las rutinas, desde luego, es de lo primero que se recomienda. Muchas veces se cree que los niños que no tienen rutinas son niños que pueden adaptarse mucho más fácilmente, pero las investigaciones dicen totalmente lo contrario. Los niños que tienen una rutina y una estructura en casa, que no sea rígida, ahorita vamos a platicar de eso, pero que sea una estructura en casa y una rutina, son niños que a la larga se pueden adaptar mucho más a las situaciones cuando vienen este tipo de cosas como una pandemia o como algo inesperado. Son niños que pueden adaptarse mucho más porque ya tienen esa estructura. Entonces, no tiene que ser una rutina rígida. Ahora más que nunca tenemos que ser flexibles y tenemos que adaptarnos a las situaciones porque, como decías al principio, pues hemos ido poco a poco y llevándolo como hemos podido y cada día hay información nueva y entonces cada día las cosas cambian. Entonces tenemos que ser flexibles, sí, pero sobre todo tenemos que saber que los niños tienen que saber que existe una rutina, qué es lo que va a pasar después. A los niños lo que más seguridad les da, y en realidad a los adultos también, es saber lo que va a pasar. Y entonces si un niño sabe que todos los días se levanta a X hora y que después desayuna y que después se conecta a la escuela y que después tiene un receso y que después va a comer, etcétera, que tiene como su día otra vez flexible, no rígido, pero que todos los días pasa más o menos lo mismo. Entonces, cuando llegan estas situaciones en las que se tiene que adaptar, se puede adaptar porque sabe lo que va a pasar. Pero si por el contrario no tiene nunca una rutina, entonces si está acostumbrado a que todo su día sea un desorden y que vaya pasando como va pasando, o como a mamá se le ocurre, o como a papá se le ocurre, pues entonces no todo el tiempo está en este estrés, porque otra vez su cerebro está todo el tiempo pensando que tiene que sobrevivir. Entonces está todo el tiempo alerta. Y entonces esto es muchísimo más estrés. Entonces es tan fácil como platicar con los niños. Yo siempre recomiendo, sobre todo en niños ya más grandes, pero también desde a lo mejor 4 años, que la rutina también ellos la construyan. Entonces, oye, a ver, ¿qué quieres hacer primero? No pasa nada si a lo mejor en la tarde primero quiere ver un rato la tele, que ahorita también platicaremos un poquito del tiempo excesivo en pantallas que están teniendo, pero no pasa nada si de repente quiere ver primero la tele y después quiere hacer la tarea, ¿no? Mientras haga las dos o mientras haga la tarea, que finalmente es a lo que a la mamá y a papá le importan, pues no pasa nada el orden. Entonces es hablarlo un poco con ellos. ¿Qué quieres hacer? Darles un poquito de control, de decir, bueno, tú también puedes escoger tu rutina, tú también puedes decirme qué es lo que quieres hacer. Definitivamente por debajo hay una rutina y algo que se establece que no se rompe, que son los límites, ¿no? Entonces la hora de comer, la hora de hacer la tarea o a la hora de conectarse a la escuela, o sea, esas cosas no son flexibles. Pero lo demás sí puede ser flexible. Y entonces platicarlo con ellos, ¿no? Y llegar a un acuerdo en las rutinas que son en la casa, pero que ellos también se sientan parte. Porque cuando ellos se sienten parte, cooperan muchísimo más que si es una rutina estricta, inflexible, que puso mamá o que puso papá, se van a revelar mucho más a que si ellos tienen un poquito de control de decir, bueno, pero yo decidí esto, yo decidí que ahorita voy a hacer la tarea y no, o al ratito, ¿no? O sea, esas cosas a ellos les dan muchísima seguridad. Claro, sobre todo cuando se establezca la rutina, cumplirla, ¿no? Claro, eso es muy importante, sí. Y ¿sabes qué? También platicarlo. Si se ve que algo está costando trabajo, oye, me doy cuenta que esto te está costando trabajo, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos meter otra cosa en la rutina? O tal vez a lo mejor no te está dando tiempo en la mañana de desayunar y es importante que desayunes. Entonces, ¿qué te parece si te levantas 15 minutitos antes? O sea, como que sí realmente hacer un diálogo. Los niños no tienen por qué ni seguir reglas rígidas que impongamos los adultos, ni tampoco tiene todo que ser un desorden. O sea, al final son personas y pueden perfecto responder y pueden decir, mira, mamá, a mí se me ocurre esto. Pues órale, igual lo podemos hacer. Claro, buenísimo. Vamos con parte de la rutina, es ahora que estamos en pandemia, las clases virtuales, ¿no? Uh-huh. Están muchísimas horas tanto los que tienen clases virtuales en compu como los que tienen las clases virtuales viendo tele, están horas y horas en pantalla. Sí. Más las horas que quieren estar en pantalla viendo tele, más las horas que quieren estar en pantalla con los videojuegos. Sí. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable que estén conectados en pantallas? ¿Qué hacer con los niños rebeldes que
quieren estar 5 horas con los videojuegos. Seguro que está la pregunta que nos están haciendo y que ya se los vamos a contestar ahora. Exacto. Porque muchas mamás y papás preguntan eso, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Es una de las grandes dudas. Incluso a mí como mamá es una de mis grandes dudas. Yo que era anti-tecnología para mis hijos, la verdad es que ahora he tenido que ser bastante flexible y he tenido que aceptar cosas que en pandemia que antes de la pandemia no aceptaba. Mira, otra vez, hay investigaciones que dicen que antes de los 2 años la Organización Mundial de la Salud recomienda que no pantallas a los niños, ¿no? Y esto es porque efectivamente su cerebro, pues es un cerebro muy inmaduro que apenas se está desarrollando y no tiene mucha lógica. Entonces, antes de los 2 años se recomienda que nada, que en realidad antes de los 2 años no hay niños que estén con clases en línea, entonces, ¿no? Ahí sí. No tienen nada que hacer. Sí. Exacto, no puedes. Y es mejor, digo, otra vez, no significa que a lo mejor nada, pero en vez de que pase horas y horas, pues entonces mejor que pase tiempo jugando, ¿no? Que eso es más importante. Pero en niños ya un poco más grandes, sobre todo escolarizados, que no hay de otra, porque ahorita las clases, otra vez, a menos aquí en México, están 100% en línea, como dices, o a través de computadora o a través de la televisión, no hay de otra. Entonces, lo importante es llegar a un acuerdo, otra vez. Aceptarlo como que es parte de nuestra realidad, pero sobre todo definir los horarios. Entonces, es importante para los niños ahorita, sobre todo primaria, secundaria, prepa, por supuesto, seguir teniendo contacto con sus amigos, ¿no? Y tener esta parte social que hoy en día la hacen a través de Zoom o la hacen a través de el WhatsApp o la hacen a través de los videojuegos. Y entonces su manera de convivir estamos los dos jugando un videojuego y estamos platicando o comentando el videojuego. Esa es la realidad ahorita. Entonces, no pasa nada, o sea, tampoco nos tenemos que ir al extremo de no, olvídalo y tú no vas a participar en eso y no, pero tampoco nos vamos al extremo de, claro, puedes pasar de 4 de la tarde a 9 de la noche pegado en un videojuego, tampoco. Entonces, simplemente es meter el mismo horario dentro de la rutina. Entonces, ok, una vez que termines de hacer la tarea, por ejemplo, o comes dentro de la rutina, comes, después haces la tarea y después a lo mejor puedes jugar 1 hora con tus amigos, ¿no? Entonces, realmente como que es integrarlo dentro de la misma rutina para que no sea otra vez ni todo el día ni para nada, ¿no? Yo creo que hay que llegar a un punto medio y otra vez hay que llegar a acuerdos, ¿no? Sobre todo con los niños y los que son un poco más grandes, incluso adolescentes, es muy fácil llegar a acuerdos. Es parte de esta comunicación humana que podemos llegar a acuerdo y que si el acuerdo que llegamos no funcionó, lo podemos cambiar, no pasa nada. Claro, claro. Uh-huh. Nada más les recuerdo a toda nuestra audiencia que vayan por favor dejando sus preguntas aquí en los comentarios, aquí abajito, para que se las podamos responder al final, porque luego al final se nos juntan y luego no nos da tiempo, entonces de una vez vayan dejando sus preguntas, por favor. Muy bien, el tiempo de pantallas. Esto que decías también de las pantallas, hay muchas familias que tenemos el privilegio de tener diferentes espacios, ¿no? Sí, y diferentes dispositivos, ¿no? Para que cada quien esté en su espacio, en su dispositivo, ¿no? Sí. Aunque las redes de todos los proveedores de internet no sean las mejores, ¿no? Pero bueno, es contra la pandemia. Pero también, ¿qué pasa cuando tenemos un espacio, un dispositivo, o tenemos pocos espacios en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos definirlos? ¿Cómo podemos priorizarlos? Cuando el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que conectarse, está la hermana, el hermano, el otro hermano, todos tienen que conectarse al mismo tiempo, no hay suficientes cuartos, porque, pues, no, sí, o sea, porque claro, no todos tenemos ese privilegio, ¿no? Hay espacio, claro. ¿Cómo hacemos esto? Porque, ¿cuándo es recomendable también trabajar juntos, trabajar separados? Cuando que esté la mamá ahí o el papá ahí con los niños, ¿cuándo es recomendable dejarlos solos y que ellos vayan a su ritmo? Platícanos todo esto, porque también en la experiencia que hemos tenido también, muchas mamás sienten la necesidad de volverse maestras, pero también no les toca, ¿no? Exacto. O sea, ellas son mamás. Sí. Entonces, a ver, platícanos y darnos un poco de luz, por favor. Sí, claro, sí. Definitivamente el tema estrella de la pandemia son las clases en línea, ¿no? Yo creo que es lo que más nos ha costado trabajo, entre todo lo que ya platicamos,
pero definitivamente ha sido un reto, ¿no? Para todas las mamás, para los niños, por supuesto, muchísimo. Entonces, yo diría que la primera sería definir los espacios. Sí es importante, aunque tengamos poco espacio físico, ¿no? Aunque todos estemos, por ejemplo, en un mismo lugar o tengamos una sala en común y solamente una recámara, ¿no? O sea, como realmente otra vez definir las necesidades de cada uno y poder tener unos espacios que sean definidos. Y entonces a lo mejor, si tú, mamá, estás trabajando ahí, entonces a lo mejor sabes que tú vas a tener una junta o una llamada importante, por ejemplo, a las 12, ¿no? Y entonces, como planear un poco tu día para que en ese momento a lo mejor tus hijos estén haciendo otras cosas, ¿no? O sea, como que realmente sí tener tú ese espacio. ¿Sabes qué pasa? Muchos se creen, ha sido un reto, y nosotros creemos que los papás estamos como que necesitamos estar al lado de los niños y que necesitamos lo que dices tú, nos hemos vuelto como un poco maestros y entonces necesitamos resolvernos todo. Y el problema de esto es que pues no somos, ¿no? No somos maestros, no, o sea, somos mamás. Entonces realmente es como ponernos en esa parte nosotros de que no es nuestra responsabilidad. Sí voltearle a la escuela, las escuelas al final siguen teniendo ese control. Ay, perdóname, es que se está escuchando doble. Ya, pero no sé qué es. ¿Tú escuchas? Perdón por la interrupción. Pero yo escuchaba como que otro audio. Bueno, no importa. Perdón. Entonces, te digo, la parte de no ser maestros, ¿no? Y de que no es nuestra responsabilidad. Al final la responsabilidad la siguen teniendo las escuelas. Y te decía, es mucho de esta idea de que los papás tenemos que resolver todo. El otro día justo un papá me decía, es que estoy en una llamada y mi niña de creo que 2, 3 años, pues entra y me interrumpe y entonces yo le decía, y entonces tengo que voltear y tengo que resolverle. Y entonces yo decía, sí tienes que, por supuesto, hacerle caso, pero también no es urgente, ¿no? También hay que darles a los niños o transmitirles el mensaje de lo que es urgente y lo que no es urgente. Y como papás quitarnos un poquito esa carga de que tenemos que responder y tenemos que resolver absolutamente todo en el minuto en que lo piden. Entonces, sí es mucho como, sí voy a resolver lo tuyo, pero dame 2 minutos, o sí te quiero poner atención, pero ahorita estoy en una llamada importante, dame 10 minutos y ahorita que la termine, puedo hacerte caso, ¿no? Esto funciona mucho más si lo hacemos con anticipación, ¿no? Si tú con antes le dices, oye, voy a tener un webinar a las 6 de la tarde, por favor, no me interrumpan, voy a estar ocupada de 6 a 7, por favor, ¿ustedes qué van a hacer? Y otra vez, es hablarlo, ok, vamos, a lo mejor nosotros tenemos chance de ver la tele a esa hora, o nosotros nos vamos a poner a armar un rompecabezas, o nosotros nos vamos a poner a hacer X cosa. Pero si tú lo haces con anticipación, entonces tiendes mucho menos estas situaciones de interrupciones o de que los niños están demandando todo el tiempo. Los niños también tienen que frustrar y frustrarse y saber que a tolerar esa frustración y decir, yo sé que quieres que mamá te ponga atención en este minuto y mamá en este minuto no te puede poner atención, te lo puedo poner ahorita que termine esto. Es también liberarnos un poquito de esta necesidad de las mamás y de los papás, te digo, de estar respondiendo todo el tiempo y de que todo es urgente, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y es también enseñarles a los niños de decir, eso no es urgente, ahorita lo podemos ver y verlo, ¿no? O sea, tampoco después, sí, luego y nunca le hago caso. Sí, pero si no es en este momento, no pasa nada si en este momento que yo estoy en una llamada que es importante mi llamada, en este minuto no te ayudo a buscar tu dinosaurio que se te perdió, ¿no? O sea, como que también darles a los niños el mensaje de lo que realmente es urgente y de lo que no. Claro, y como decías, anticiparlo, que eso es muy importante, cuando anticipas lo que va a pasar y cuando anticipas y planeas tus conductas, ¿no? Sí. Es muchísimo mejor. Evitar desastres, evitar estrés, evitar todo, ¿no? O sea, y sabes también que hacernos muy humanos. Al final todos estamos trabajando desde casa, ¿no? Y todos estamos en la misma situación. Y a mí se me ha pasado en webinars así, que de repente pasa uno de mis hijos, o el otro día se metió el chiquito acá abajo de mi escritorio, o sea, sí me ha pasado y es, perdón, ¿no? Porfa salte porque estoy ocupada. Entonces, a lo mejor, ¿no? O sea, también ya es un poco normalizar esa situación de que pues los papás y las mamás somos papás y mamás y estamos metidos en la casa y esas cosas pueden pasar, tampoco es tan grave,
¿no? No, pues Pero no. sí, como dices, si anticipas la situación, también es mucho menos probable que pase. Si anticipas de voy a estar ocupada, necesito tiempo, necesito que no me interrumpan, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? También decirle lo que sí puede hacer, o sea, no te Claro, puede o sea, interrumpir, pero qué sí puede hacer. Eso ayuda también mucho. claro, y no los vas a amarrar ahí con esposas para que no te interrumpan, o sea, No, desde finalmente. luego que no. Ay, qué cosas. Bueno, las mamás y papás que trabajan, porque claro, las que no trabajan, y hablo de las, porque pues lamentablemente esto es un patriarcado y las mamás son las que están más pendientes de los niños en la mayoría de las La familias. mayoría de los casos sí. Pero bueno, ¿qué pueden hacer las mamás y papás que trabajan ante esta situación? Porque pues las que no trabajan, no digo que no sea difícil, porque también el trabajo en el hogar es un trabajo de, ¿no? de 24/7 todo el tiempo, Sí. pero bueno, no tienen tanta responsabilidad o tanto agobio como aquellas que sí trabajan. ¿no? Claro, definitivamente la que trabaja desde casa además es como un estrés extra del que ya Exacto. tenemos todos, ¿no? Sí, Exacto. yo creo que te digo, dos cosas. Sería uno, definir espacios, definir tiempos, definir momentos, ¿no? A lo mejor hay un día que tú estás un poco más tranquila en el trabajo. También ahora con todos home office y el trabajo desde casa, pues las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces a lo mejor ya no necesitas estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde sentada en un escritorio, a lo mejor puedes organizarte un poco más. Entonces, organízate en el momento, en la medida en la que puedas, ¿sí? Si sabes que tienes un día muy ocupado, pues entonces obviamente con anticipación hablarlo y definir, ¿no? Si tienes el apoyo a lo mejor de tu pareja o si tienes apoyo de papá, de tu mamá, de alguna tía, de alguien, de algún familiar, pues entonces apoyarte, por supuesto, de eso. Y la otra, lo que decíamos, la anticipación, ¿no? Cuando tú lo haces con tiempo, todo fluye mucho más, ¿no? Claro. Cuando dejamos de estar apagando el incendio, cuando tienes que estar resolviendo lo que está pasando en este momento de estrés y de caos, entonces todo funciona mucho más. Tú puedes ser una mamá mucho más calmada cuando tienes las cosas un poco más bajo control. No, en realidad nunca tenemos todo bajo control, pero cuando puedes anticipar un poquito más las cosas y cuando sobre todo le transmites a tus hijos y a tus familiares las cosas que necesitas, ¿no? O sea, también es esta idea de que las mamás somos súper mujeres y tenemos que hacer todo solas, y no es cierto. Pide ayuda, o sea, si necesitas ayuda de alguien, de algún familiar, te digo, de tu pareja, de tu esposo, de quien sea, organícense y pide ayuda, porque no tienes por qué hacer todo sola. Y sí, efectivamente lo que decías, o sea, en las mamás recae mucho más que en los papás. Sí, esa todavía es una realidad. Sí, claro. Y también si llegan a sentirse deprimidas, ansiosas, o que llegan a ya no poder más, también pidan ayuda profesional. O sea, finalmente, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí, claro. Lo necesitamos todos en algún momento de la vida, ¿no? Claro, totalmente. Y con la pandemia además hemos visto que esto se ha incrementado muchísimo más, Claro. ¿no? Y entonces, claro que a lo mejor alguien que no tenía nunca ansiedad, entonces ahora de repente empieza a tener síntomas de ansiedad como insomnio o como un nerviosismo extremo o como, ¿no? Incapacidad a lo mejor de estar tranquilo, no sé, o sea, como muchas cosas, o sudoración extrema, ¿no? Hay muchísimos síntomas de ansiedad y de depresión que a lo mejor te dices, oye, pero yo nunca lo había tenido. Sí, pero tampoco nunca habías estado en una pandemia. Claro. Entonces también esto es parte de eso. Claro, por supuesto. A mí nunca me había pasado, ¿no? Como la gastritis. Eso. Y entonces dices, ¿y esto qué es? Pues es claro, el estrés constante o el insomnio. A mí me pasa el insomnio, que antes de repente pasaba y ahora es algo muchísimo más común, que dices, no puede ser, esto no era parte de mi vida. Pues ya es parte de tu vida. Y entonces, claro, pide ayuda cuando la necesitas, por supuesto. Claro. ¿Qué les recomiendas a las papás y a las mamás para que prioricen su salud mental, ¿no? Que se pongan antes que, bueno, dilo. O sea, que sí. Se pongan, es que para que sus niños estén bien, ellos tienen que estar bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienes que empezar por ti. Yo siempre lo digo. Los mamás y los papás tenemos que empezar por nosotros. Y es lo más difícil de hacer, porque otra vez estamos acostumbrados a que tenemos esta idea de que ser mamás o ser papás, sobre todo mamás,
es como me entrego 100% y yo quedo en último lugar, ¿no? Y lo que yo necesite y lo que a mí me pasa, eso da igual, o sea, como que eso es lo último que tengo que ver. Y la realidad es que no, si tú no estás bien, entonces nadie en tu familia va a estar bien. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y se nota muchísimo cuando los papás y las mamás estamos más estresados, los niños se portan peor. Esa es una realidad, ¿no? Y entonces un día que dices, oye, mi hijo hoy de veras se portó pésimo, muchísimos berrinches, pues volteate a ver cómo estás tú y cómo está tu estrés ese día, porque seguramente va por ahí. Entonces, yo diría que dos cosas principales. La primera, conocer tu necesidad, ¿no? Voltearte a ver. No hay otra. Todo empieza con la conciencia y el autoconocimiento. Entonces, voltearte a ver qué te pasa a ti, ver qué necesitas tú. Porque a veces necesitas a lo mejor dormir media hora más, pero a veces necesitas comer sola o comer caliente, ¿no? Que esta es otra de los papás que al final las mamás comemos todo frío y al último, y no tendría por qué ser así, ¿no? O a lo mejor necesitas 10 minutos para ti para ponerte a leer porque te gusta leer o quieres ver tu programa favorito en la noche, o sea, realmente volteate a ver de qué estás necesitando, ¿no? Estás necesitando más, mejorar tu alimentación, estás necesitando mejorar tu sueño, mejorar tu salud emocional y entonces a lo mejor necesitas hablar con una amiga o necesitas ir a un psicólogo y necesitas una terapia o necesitas ir a un psiquiatra porque tu nivel de ansiedad y tu nivel de estrés ya y de depresión está en otro lugar que ya no estás pudiendo manejar. O sea, volteate a ver, ¿no? Y ve lo que realmente necesitas. Yo siempre les digo que nosotros estamos educando seres humanos. Entonces, ahorita los vemos como niños, pero estos niños van a ser adultos. Y las cosas que hagamos hoy en día por ellos, la diferencia que hagamos hoy en día en su crianza, va a hacer toda la diferencia en cuando ellos sean adultos. Entonces, empieza por ti, también modélale, ¿no? O sea, cuando tu hijo ve que tú eres prioridad y que mamá también se cuida y que papá también tiene su tiempo y que los dos buscamos a lo mejor tiempo para cada uno o que de verdad le dices, oye, me voy a sentar a comer, ¿no? O sea, ya a lo mejor tú ya estás bien, yo me voy a sentar a comer y si vienes y me interrumpes, no te voy a hacer caso 10 minutos hasta que termine mi comida caliente. O sea, se vale, ¿no? Se vale darnos ese tiempo para nosotros mismos. Yo digo que es dedicar, aunque sea 10 minutos al día. Planear en tu día, otra vez la planeación, pero meter en la rutina de tu día 10 minutos. De verdad, no necesitas más. Cuando haces una actividad o algo que te gusta todos los días, 10 minutos, de verdad para ti eso se recompensa y se ve en tu estrés emocional. O sea, por supuesto, baja la ansiedad, baja el estrés. Hay niveles extremos que hay que atender, por supuesto, pero entonces por eso tú volteate a ver, ¿no? ¿Cuál es tu nivel y hasta dónde necesitas? Y la persona que más se conoce eres tú. Entonces tienes que voltearte a ver. Definitivamente, mientras estés bien tú, va a estar bien tu entorno y vas a estar totalmente. Mejor, ¿no? Y la familia, hijos, pues claro, es un sistema, ¿no? Claro, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Pues vamos a pasar a las preguntas de nuestro público. Claro. La primera la hace Pada Flowers. Hola, Pada Flowers. Buenas tardes. ¿Qué estrategia puedo aplicar con mi hijo de 4 años que está resintiendo mucho el hecho de que yo salga a trabajar? Pues cuando regreso, en vez de pasar tiempo de calidad, peleamos mucho, pues se enoja con facilidad, hace berrinche, no obedece, etcétera. Siempre es conmigo, no con los demás. Claro, totalmente. Seguramente está enojado y eso es totalmente normal. Si tú es algo que apenas estás saliendo otra vez a trabajar, quiero pensar que a lo mejor estabas antes mucho tiempo con él y después ahora ya estás saliendo, entonces seguramente está enojado porque te está requiriendo, ¿no? Está diciendo, mamá, volteame a ver o no me gusta que estés saliendo a trabajar. Entonces, háblalo con él, ¿no? Háblalo con él en el sentido de, te entiendo, no significa que otra vez que lo tengas que resolver y que entonces, ay, no voy a dejar de ir a trabajar porque entonces mi hijo la está pasando muy mal. O sea, no, pero llega a un punto medio. Entonces habla con él y desde la empatía, validar el sentimiento y validar la emoción de decir, ya sé que estás enojado, a mí también me encantaría quedarme más tiempo contigo. ¿Qué te parece si cuando yo regreso de trabajar, entonces jugamos a lo que quieras? Y entonces otra vez 10, 15 minutos de tiempo de calidad y de alguna actividad o algún juego que realmente los dos disfruten. Esto se llama tiempo especial en crianza respetuosa. Entonces, es un tiempo especial que no tiene que ser más de 10 minutos, pero que los dos realmente están conectando emocionalmente. Cuando tú conectas con su emoción, su enojo y sus berrinches bajan muchísimo. Y más que solamente es contigo.
Entonces tú también voltea y en lugar de llegar y a lo mejor pegar de gritos, o seguramente estás muy cansada porque llegas de trabajar, pero en lugar de a lo mejor desquitarte un poco con él, trata también de verlo desde otra perspectiva, de que él quiere pasar tiempo contigo y entonces pasen ese tiempo juntos, que les va a ayudar para que él tenga menos berrinches y que pueda cooperar muchísimo más. Muchas gracias. Desiree OMTS. En mi caso tengo varias actividades y trabajo y hago actividades bajo horarios, pero hay horas específicas donde la tengo que dejar sola con televisión y no me siento cómoda. Y hay veces que le asigno tareas o actividades y ya se me acabaron las actividades para poner juegos y películas. ¿Alguna otra sugerencia? Sí, totalmente. Mira, es parte de lo que decíamos del tiempo en pantalla. Esa culpa de decir, no pasa nada que a lo mejor ahorita mis hijos a esta hora están viendo la tele, justamente. Es como, porfa, necesito yo estar tranquila y entonces, porfa, váyanse a ver la tele. Es una hora en la que están viendo la tele. No pasa nada, ¿no? Siempre y cuando no sea todo el día. Y lo que sí puedes hacer, no me acuerdo si dijo qué edad tiene su hija, pero creo que no. No. Yo creo que es, si más o menos tiene una edad alrededor de los 4, un poco para arriba, entonces es platicarlo con ella y a lo mejor hacer una lista de las cosas y actividades que pueden hacer. Entonces, a ver, vamos a hacer una lista de las cosas que a ti te encanta hacer, mientras que no necesites que mamá esté contigo. Entonces, bueno, vamos a entonces el rompecabezas, o a lo mejor hacer un dibujo, o a lo mejor jugar con Play-Doh, o a lo mejor ver la tele, igual un capítulo, ¿no? Entonces, haces a lo mejor una lista y cuando sea momento de dejarla sola, pues entonces que ella o escojan entre las dos de esa lista de, ok, ahorita vas a hacer esto, a lo mejor un rompecabezas. O sea, como, la verdad es que lo mejor son las manualidades, pero es lo que menos entretienen y es lo que a veces necesitan más de mamá o de papá. Pero dependiendo de la edad y dependiendo de la destreza, tú puedes escoger las actividades que sabes que la van a entretener más tiempo. Y otra vez, si es una hora al día, porque es justo la hora en la que tú tienes llamadas o estás trabajando más o de verdad necesitas más concentración, no pasa nada. Que esa sea su hora de tele o que sea su hora de videojuego, que a mí no me encanta, a mí me gusta más la tele, la verdad, que los videojuegos, pero, o sea, que sea su hora de pantallas y no pasa nada. O sea, quitarte un poco la culpa de que tú tienes que entretenerla todo el tiempo. Los niños juegan, su naturaleza es jugar y no necesitan que los adultos estemos todo el tiempo al lado de ellos. Ellos se vuelven creativos cuando el juego es libre. Y entonces también a lo mejor uno de los juegos puede ser que juegue con sus muñecas, que juegue al té, que juegue, ¿sabes? O sea, cosas libres que te lo prometo que desarrollan muchísimo la creatividad de los niños. Claro. Vamos con la siguiente pregunta. Gloria Angélica Cuellar pregunta, ¿qué pasa cuando no quieren cumplir los tiempos previamente acordados? Eso es súper común. Depende de la edad también. Acuérdense que todo depende de la edad de los niños, porque no es lo mismo niños de 4 que de 10 que de 15. Entonces, depende de la edad, pero se habla con ellos, ¿no? Y entonces, oye, a ver, nosotros habíamos acordado que el tiempo de pantallas va a ser 1 hora, ¿no? Al día, por ejemplo, o que ya viste la tele. Entonces, se apaga la tele. A veces nos frustra mucho como papás, o otra vez creemos que necesitamos que los niños no se frustren. Y entonces, no, es que si le quito la tele va a llorar. Sí, seguramente sí, 1 o 2 veces. Pero si es un acuerdo al que ya llegaron, entonces es, mi amor, ya se acabó el tiempo de tele o ya se acabó el tiempo de los videojuegos, porque quedamos que es 1 hora. Con niños, sobre todo con más chiquitos, sirven mucho relojes, ¿no? De la alarma, a lo mejor del teléfono o alarma del microondas, una alarma que le diga el tiempo que es, o de estos que ya casi no se usan, pero de cocina, una alarma que le diga el tiempo, ¿no? Porque eso les hace saber, porque claro, un niño de 4 años no sabe que ya pasó 1 hora. Entonces, un relojito así, una alarma que le diga que ya acabó el tiempo, para que la alarma sea la que termine el tiempo y no tú. Pero decir, ya acabó el tiempo, ¿apagas tú la tele o la apago yo? O sea, el límite es claro, ya acabó el tiempo. Y entonces, y si no, pues la apagas tú. ¿Va a hacer drama? Sí, seguramente sí. Pero y le dices, ya sé que quieres seguir viendo la tele y ya quedamos en que es 1 hora de tele y se apaga la tele, ¿no? También depende mucho de nuestra actitud, ¿no? Y de mucho de la lucha de poder en la que entremos o no entremos, ¿no? Si realmente queremos, o sea, si estamos buscando como ganar, ¿no? Y como ser, no, pues ahora me hacen caso porque yo soy la mamá y soy la autoridad,
Entonces los niños eso lo resienten mucho más. Si es algo que se platica y que se llega al acuerdo, de verdad cooperan muchísimo más. Pero si no, pues es un poco, sí, ya sé que quieres seguir viendo la tele y ya no es hora de tele, ¿no? Y hasta ahí, o sea, es frustración. Fer nos pregunta, ¿cuáles son las desventajas de usar todo el tiempo los medios electrónicos? No, desventajas son todas, o sea, todas las que se te ocurran. Por supuesto que son desventajas, por eso es importante que sea con moderación y que sea dentro de una rutina y que sea un tiempo específico. Hay muchos estudios del cerebro que han visto que la constante exposición a las pantallas hace que el lóbulo prefrontal, que es el encargado de los impulsos y es el encargado de la regulación, deja de funcionar un poco y empieza como que se vuelve todo el tiempo estar alerta. Entonces no alcanza a que los niños se regulen adecuadamente. O incluso también han visto que la calidad del sueño baja muchísimo. Y entonces los papás dicen, ay, pero mi hijo sí sigue durmiendo normal. Sí, pero lo que les afecta es que no llegan a los niveles de sueño profundo, que es un sueño reparador, es donde se aprende, y entonces es cuando los niños están todo el tiempo como alertas o de malas o irritables. Así. O sea, realmente se han visto muchas desventajas de los dispositivos. Antes de que empezara la pandemia, les prometo que yo era de no dispositivos, no, o sea, lo mínimo que se pueda. Hoy en día nos tenemos que adaptar y no hay de otra, pero siempre con medida. O sea, hay papás que me consultan a mí en talleres o en las asesorías personales que doy, que llegan y me dicen, es que lo que pasa es que le pongo el iPad o el celular o lo que sea para vestirlo, para que coma, para que se suba al coche, para que, o sea, para todo, porque entonces no hace nada si no está viendo, si no está embobado, porque en realidad eso es lo que hacen de los dispositivos, los emboban, y entonces los papás y las mamás podemos hacer todo como un poco más fácil y un poco más rápido. Pero la realidad es que a la larga no es nada recomendable, por eso sí es importante tener límites. Claro, y pensar también qué tanto tú como mamá te estás quitando responsabilidades. Claro. Conectando al niño en la pantalla, ¿no? Y también, es más fácil, claro, desde luego es más fácil. También chequen qué están viendo sus niños en pantalla, ¿no? Porque luego también los conectan y no tienen idea de qué tipo de videojuegos juegan o de qué tipo de cosas ven en YouTube o así, ¿no? Entonces Sí, totalmente. Sí, es súper importante estar súper al pendiente de las cosas que están viendo, de lo que no están viendo en YouTube, en la tele, en los videojuegos, súper importante. Ok, Sofía nos pregunta, Sofía Flores, ¿qué hacer cuando se tienen dos niños con edades, caracteres e intereses distintos? ¿Cómo integrarlos? Claro, mira, pueden tener cada uno su momento especial, o sea, su momento aparte más bien, y cada uno tener sus espacios y sus tiempos, ¿no? O sea, también esta idea de que los hermanos tienen que estar supongo que son hermanos, ¿no? Pero de que los hermanos tienen que estar todo el tiempo juntos, tampoco es real, y menos otra vez en pandemia, que estamos todos juntos, y entonces de verdad los hermanos lo último que quieren es estar juntos, aunque están, y se pelean todo el día, por supuesto. Pero entonces dar tiempos otra vez dentro de la misma rutina, decir, ahorita no quieren estar juntos, no estén juntos, cada uno que esté en sus momentos y en sus espacios y en sus intereses. Y si hay alguna cosa que esté junta o que sí quieran o que sí puedan convivir o compartir, pues entonces hacerlo, ¿no? Y entonces a lo mejor quieren compartir un juego de mesa o quieren compartir un programa de televisión. Entonces, esas cosas se valen. Pero también se vale dejar que cada uno sea diferente, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y sobre todo cuando son de edades, ¿no? Hay niños pues, que se llevan, entre hermanos, se llevan muchos años y claro que los intereses son muy diferentes. No pasa nada, con que tengan un momento y sobre todo que esa interacción no sea pleito total, que eso entre los hermanos pasa muchísimo, más que suficiente, ¿no? Pueden tener una interacción poca y no pasa absolutamente nada. María, como mamá, ¿cómo puedo explicarles a mis colegas del trabajo que estoy siendo mamá y profesionista al mismo tiempo y que mis ocupaciones se han mezclado? Sí, esta es otra, ¿no? Pues así, ¿no? Tal cual, híjole, perdón, pero
estoy trabajando desde mi casa y aquí están mis hijos, ¿no? Tratarte de organizar lo mejor que puedas. Otra vez, acuérdense que la anticipación, se los prometo, que es la herramienta en crianza que más nos ayuda. De verdad, cuando tú puedes anticipar las cosas, todo fluye y todo sale muchísimo más. Entonces, si vas a tener una reunión, pues entonces otra vez anticipar. Y si tu hijo o tu hija de repente apareció en la reunión, les dices, perdón, pero no, soy mamá. Mucho de eso sí es como muy, y últimamente, y eso ya es tema de otro webinar, pero sí se está prestando a muchísima discriminación, ¿no? Porque además, claro, tú que eres mamá, ¿no? Y entonces tú que no puedes ser profesionista porque eres mamá. No, puedo ser las dos cosas, solamente que mis hijos sí me necesitan, entonces dame un segundo, ¿no? O sea, como que siento que es quitarle un poco el tabú otra vez a que las mamás tenemos que ser súper mujeres y que cuando estamos trabajando o que cuando estamos siendo profesionistas no podemos ser mamás o al revés. Podemos ser las dos cosas, pero siempre poniendo esos límites claros y sobre todo teniéndolo claro tú, ¿no? Yo creo que si tú lo tienes claro y a ti no te afecta, es la manera en que lo puedes transmitir, ¿no? Decir, pues sí, perdón, pero también necesito atender a mi hijo que acaba de llegar justo ahorita, 2 minutos y después se va, ¿no? Algo así. Por supuesto. Y siempre acuérdate que hay una ley federal del trabajo que permite que seas mamá. Por supuesto. Sí, claro. Y que pues tus hijos son más importantes, ¿no? Evidentemente, pues tu trabajo también, ¿no? Porque si no, pues tus hijos no comen. Pero, claro, no, totalmente. Las dos cosas son importantes, pero sí es darles también el valor a los dos. Y te digo, y es mucho en la manera en la que tú lo veas, ¿no? Y la manera en la que tú lo manejes. A ver, vamos a ver qué dice Carla. Carla García, tengo 2 hijos, uno de 2 años y otro de 8. Trabajo en casa y vivimos en casa de los abuelitos. ¿Cómo puedo llevar una sana convivencia y que mi hijo de 8 años deje de tener miedo al COVID? Sí, eso también ha sido súper común. Los niños, tanto les dijimos que no podemos salir, ¿no? Y que salir es peligroso y que si salimos nos contagiamos, que entonces ahora pues no queremos salir y entonces ahora las cosas básicas que a lo mejor los necesitas llevar al dentista, ¿no? Porque es algo importante y urgente, los niños tienen mucho miedo. Yo creo que otra vez es voltearte a ver a ti y voltearte a ver los mensajes que tú das y voltearte a ver la manera en la que tú estás manejando la situación, ¿no? Y qué tanta información le estás dando. Hay papás que de repente dan demasiada información que no necesitan, ¿no? O sea, a lo mejor es darle información de lo que está pasando, pero conforme ellos vayan preguntando, tampoco necesitan demasiado. Entonces, tú primero observarte a ti, qué te está produciendo a ti, cómo estás tú, y después enfocarte en él, ¿no? Y hablarlo con él. A los 8 años es una edad súper buena para sentarte con él y decirle, ¿qué te da miedo? No, pues es que me da miedo contagiarme. Ok, pero por eso nos vamos a cuidar y a lo mejor cuando salimos usamos cubrebocas y nos lavamos las manos y hacemos lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, como que también quitarles un poco la responsabilidad a los niños de que ellos son o de que ellos depende, ¿no? La enfermedad o lo que está pasando fuera en el mundo, porque en realidad no lo es. Pero sí tranquilizarlos desde la información que ellos tienen. Yo antes de decirle cosas, preguntaría y escucharía a lo que él le da miedo, ¿no? Y en cuanto a la parte de la sana convivencia que pregunta, es definir espacios y definir tiempos. Vivir con los abuelos es todo un tema. Cuando son abuelos que cuidan y que crían, son abuelos que necesitan estar en el mismo sintonía que papá, mamá o en este caso mamá, ¿no? Aquí no se vale, soy tu abuelito y entonces te consiento, porque al final pues no eres abuelito de que te vean 2 veces al año, eres abuelito que estás viviendo. Entonces, sí hablarlo, otra vez comunicación, hablarlo, llegar a acuerdos y decir, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer para todos convivir y qué sí espacios o qué sí cosas definidas podemos dejar para que todos podamos convivir? Claro. Dave Miranda, me cuesta mucho trabajo contar hasta 10 en los momentos más difíciles con mis hijos. ¿Alguna otra sugerencia? Esta campaña de nuestra época de cuenta hasta 10 era una buena campaña porque hace la idea de esto es que pongas una pausa, ¿no? Y que hagas una pausa en el momento en el que tu cerebro, exacto, respirar cuando tu cerebro está a punto de explotar. Esa sí es una realidad, porque tu cerebro lo ve como una amenaza. Entonces lo que hace es reaccionar y es estar como alerta. Pero 10 segundos, contarse a 10, no son suficientes. Entonces, sí es importante hacer una pausa y respirar. La verdad es que la respiración
es lo que tenemos con nosotros, entonces es lo que más funciona, pero necesitas un poco más de tiempo. Entonces yo haría el primero modelar mucho de, ok, voy a irme a tranquilizar. Si tus hijos están tranquilos y están a salvo, no tranquilos, pero a salvo, entonces voy a tomarme 10 minutos o a tomarme 5 minutos y a lo mejor te vas, o sea, literalmente te apartas, ¿no? Y tienes que tener tiempo para tranquilizarte. Y no solamente te ayuda a ti, sino que le estás ayudando a tus hijos a que eso tienen que hacer cuando estén enojados o cuando estén haciendo un berrinche. Primero tienen que hacer una pausa y tranquilizarse y después resolverlo. O sea, no hay más. La verdad es que es la técnica estrella y la respiración la traemos con nosotros. Entonces, cuando tú regulas tu respiración, puedes ayudar a regular tu comportamiento, pero necesitas más de 10 segundos. Necesitas casi como 5 minutos. Y respirar. Y respirar. Con técnicas de respiración. Exacto. Que, bueno, las podemos explicar en otro webinar. Exacto. Alejandro Jancino, me encanta que haya hombres preguntando. Sí. Consejos para lidiar con actitudes desafiantes en menores de 3 a 5 años. Ok, la actitud desafiante quiero pensar que es un berrinche o no hago caso, ¿no? Acuérdense que poner límites no significa que tus hijos tengan que hacer exactamente lo que tú dices, ¿no? Yo te invitaría, Alejandro, a voltarte a ver a ti y decir, ¿qué significa una actitud desafiante? ¿Que no hace lo que yo quiero que haga en ese momento? ¿O qué significaría una actitud desafiante? Acuérdense que el único comportamiento que podemos controlar es el nuestro. No puedes controlar a nadie más, menos a tus hijos. Entonces, es llegar a un acuerdo y darle opciones. Los niños cooperan muchísimo más cuando tienen opciones y cuando se sienten en control de su vida. Entonces, si una actitud desafiante es que niños de esta edad, es súper común, por ejemplo, no me quiero meter a bañar, ¿no? Es hora de bañarte, no me quiero meter a bañar y no quiero, que seguramente puede ir por ahí. Entonces es, ok, ¿te vas a meter a bañar? ¿Qué escoges? ¿Te vas a bañar te vas a poner primero el shampoo o te vas a poner primero el jabón? ¿O te quieres llevar una de las cosas que estás haciendo ahorita? Cuando los niños están muy entretenidos jugando, no les cuesta mucho trabajo cambiar de actividad. Entonces, ¿te quieres llevar uno de esos juguetes al baño? O le das opciones. Otra vez, el límite es claro, te vas a meter a bañar, pero le das opciones de las cosas que sí puede hacer. Y así bajas muchísimo las actitudes desafiantes. Pero aguas, porque otra vez, ¿desde dónde vienen esas actitudes desafiantes? Desde creer que tienen que hacer exactamente todo lo que tú dices. Aguas, porque de verdad eso no lleva a ningún lado y no es posible además. Claro. Elena Camacho pregunta, ¿qué hacer cuando yo como mamá trabajo hasta las 6 y luego hay que prepararte para el día siguiente y tu hijo dice que no le das tiempo y que no lo amo, entonces se vuelve desobediente? Ya sé, sí. Le explicas y validas. Ya sé que quieres pasar más tiempo con mamá. Ya sé que quieres más tiempo. ¿Qué sí podemos hacer? ¿No? Terminas a las 6, ok, ¿qué te parece que si de 6 a 6:30 jugamos a algo que tú quieras? Todos los días, ¿no? Acuérdense de la constancia, esa no me acuerdo si la dijimos hace rato, pero la constancia es la segunda herramienta de la crianza que más ayuda. Constancia, todos los días lo mismo. Entonces, ¿te parece que de 6 a 6:30 juguemos a lo que tú quieras? Y después de las 6:30, entonces nos empezamos a preparar para el día siguiente. Entonces, ¿sabes? Le das la opción de paso tiempo contigo, porque la conexión en los niños es lo más importante. Entonces, paso tiempo contigo, pero además nos preparamos para el día siguiente. Muy bien. Christopher Wake. Hola, buenas tardes. ¿Qué estrategias recomendarían para afrontar lo siguiente? Nos han exigido volver a las oficinas y tengo que dejar a mis 2 hijos solos en casa. Híjole. Dependiendo de la edad de los niños, por supuesto, pero sería por hablarlo mucho, ¿no? O sea, si están muy chiquitos, pues ver las estrategias de alguien que pueda ayudarte. Pero si ya son un poco más grandes, pues entonces hablarlo de, oye, voy a tener que regresar. Entonces, ¿qué sí cosas podemos hacer? Acuérdense de siempre enfocarse en lo que sí podemos hacer, ¿no? A veces tenemos como todo esto encima y tenemos todos los problemas encima y eso hacemos mucho los seres humanos, pero no nos enfocamos en las cosas que sí podemos hacer. Entonces, si ya tienen edad suficiente, siéntate con ellos y platícalo. Ok, ¿cómo se les ocurre que podemos solucionar eso? Papá tiene que regresar a trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? ¿No? Entonces, todo el tiempo enfocarnos en las cosas que sí podemos hacer y preguntarles a los niños. Los niños de verdad tienen las respuestas que a veces a nosotros no se nos ocurren.
Bueno, queridas y queridos, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Susana, No, hombre, por, gracias a ustedes. por tanta sapiencia que nos das, que les das a las papás y las mamás. Pues básicamente, en estos tiempos de pandemia, tratar de bajar la incertidumbre, ¿no? Generar rutinas, cumplirlas, constancia y autocuidado en papás y mamás. Totalmente. Es importante implementar acciones que fortalezcan la convivencia familiar, que reduzcan el estrés. Sí. Y pues básicamente y anticipación. Anticipar y planear también todas nuestras actividades en casa para una convivencia familiar mucho más efectiva. Les dejamos también las redes sociales de Susana por cualquier cosa, que es en Instagram, @SusanaVega_coach, y en Facebook la encuentran como Susana Vega Coach. Sí. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más. No, pues que eso, lo que acabas de decir es muy importante, empezar por nosotros mismos, de verdad, voltéense a ver. A veces tendemos mucho a ver a los niños como un problema, ¿no? Entonces, voltéense a ver primero ustedes, voltéense a ver qué cambios pueden hacer en ustedes y en la casa antes de enfocarse realmente en que sus hijos hagan los cambios que ustedes hacen. Y por supuesto, escríbanme si necesitan algo, ya les dio Nuria mis redes sociales, de verdad todos los mensajes los leo, así es que si necesitan consultarme algo, escríbanme. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos entonces en nuestro próximo webinar, que va a ser el jueves 22 de abril a las 6 de la tarde. Vamos a tener un tema muy interesante, un poco continuación de que es a un año del trabajo remoto, sufro de burnout. Para todos los que trabajamos y estamos ya hartos, lo va a dar el doctor Nicolini, entonces estén muy pendientes. Es el próximo jueves 22 de abril, dentro de 15 días. Y bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nuestra página web es www.gmc.org.mx, nuestro Facebook, Grupo Médico Carracci, nuestro Instagram, @gmcarracci, nuestro Twitter, @Carracci. Tenemos ya la mayoría de nuestros webinars subidos a YouTube, en nuestro canal de YouTube, que encuentran como Grupo Médico Carracci. Tenemos un canal de webinar que lo pueden encontrar como @Carracci. Se pueden comunicar también vía telefónica al 55 56 11 30 28, o nos pueden enviar un mensajito vía WhatsApp al 55 37 12 32 24. Y también agradecerles a los productores de nuestros webinars, que son nuestro equipo de Big Idea, que sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias.